En el diseño de la creación está el hecho de que tenemos que arriesgar, trabajar y producir para sobrevivir. De esta realidad evidente nació el intercambio o el trueque en su día, la moneda, la inversión, la deuda y los impuestos. Esto es a grandes rasgos la economía. Para conversar sobre esa dimensión fundamental de la vida que es la economía, tengo el privilegio de presentarles a Roberto Salinas León, licenciado con maestría y doctorado en Economía Política y Filosofía y experto en desarrollo. Es director de Atlas Network para América Latina e investigador adjunto del Cato Institute. Es también director de análisis económico de The Economist Conferences y presidente de México Business Forum. Pero en especial, el doctor Salinas es un reconocido líder iberoamericano comprometido con las causas de la libertad y el desarrollo. Doctor Salinas, bienvenido a Razón de Estado. Para muchos analistas, los datos y los síntomas indican que Estados Unidos ya está en recesión. ¿Cuál es tu opinión? Efectivamente, yo creo que está en el umbral de una recesión. Muchas gracias por esta oportunidad, Dionisio. Y esto derivado de la enorme incertidumbre que ha inyectado al panorama de expectativas, el sí o no de los aranceles y a qué se le va a aplicar aranceles y cuáles son las consecuencias de los aranceles. Entonces, ante eso hay un freno de la inversión hasta no ver, no creer. Y por lo mismo hay un reajuste de expectativas, lo que implica una posición por parte del inversionista mejor para mañana, cuando tenga más certidumbre que ahora. Y eso implica que eventualmente habrá ciertamente una desaceleración de la economía estadounidense. La Fed acaba de confirmar esto en el nuevo mensaje de Jerome Powell. ¿Crees que la guerra comercial de aranceles que mencionabas y otras presiones económicas, sumadas a la forma en que están ejecutando la política migratoria desde la Casa Blanca, está acelerando y profundizando la recesión? Definitivamente. Repito, por el hecho que ha inyectado una gran cantidad de incertidumbre dentro del panorama de expectativas de los consumidores, de los productores, de la inversión, de los mercados financieros que han estado enormemente volátiles. Y esto, pues esperemos que se llegue a ajustar o se llegue a normalizar en un corto o en un mediano plazo. Pero no sabemos qué va a decir mañana Donald Trump. Si va a meter aranceles del 50, del 25, del 17.8, es una adivinanza. Y en un panorama así es muy difícil planear hacia el futuro. Sin duda. La expansión monetaria, imprimir billetes sin respaldo productivo, la deuda nacional y el déficit fiscal, que es gastar más de lo que ingresa, ha llevado a muchos países al borde del colapso macroeconómico. Estados Unidos llegó ya a un nivel insostenible en deuda y déficit. Por la importancia que tiene su economía para el mundo y en especial para América Latina, doctor Salinas, ¿crees que las correcciones son necesarias e inevitables? Primero para el mismo Estados Unidos y segundo para el resto del mundo. Definitivamente, creo que una limpieza macroeconómica sería muy saludable y por más que sea dolorosa, pero cualquier proceso de desendeudamiento, de lo que en inglés llaman deleveraging, ¿sí? De desendeudarte, pues implica algún tipo de ajuste que puede ser muy doloroso en el corto plazo, pero que, como bien dices, si es insostenible, es mejor hacerlo ahora que después. Y estos niveles de deuda ya han endeudado a los tataranietos, sin ni siquiera pedirle permiso. Sí, pueden endeudarse o pueden gastar su dinero. Y esto no es un patrón solo en los Estados Unidos, lo vemos alrededor del mundo. Mucha gente dice, es que como en México, nuestra deuda es solo el 55% del PIB. Pues no importa si sea 55, 80 o 200% como es en Japón. El hecho es que no se puede gastar más de lo que se tiene y no podemos estar endeudando a futuras generaciones. Yeah. La racionalidad económica y el orden fiscal son asuntos que requieren disciplina y consistencia. Como ya decías, el nuevo gobierno en Washington tiene razón en el fondo de estos temas. No puede gastar más de lo que ingrese y las deudas tienen un límite y se deben pagar, pero se está equivocando en las formas. ¿Qué impactos podría tener esto en el crecimiento económico? Y corren el riesgo de erosionar el dominio global del dólar. No creo que erosionar el dominio global del dólar. Todavía tenemos un rato para eso. Yo creo que eso viene más por el tema de
de criptomonedas como el Bitcoin, que yo estoy convencido eventualmente sí pueden llegar a reemplazar la hegemonía del dólar en el plano monetario. Pero vaya, en el caso de Donald Trump, hay una cosa muy buena que dice, voy a bajar impuestos, voy a simplificar, voy a meter la motosierra burocrática para simplificar enormemente el drain the swamp, que le llaman en Estados Unidos, pero por otro lado, con los aranceles, tratar de pretender que no son impuestos, porque Dionisio, los aranceles son impuestos al comercio exterior, punto. Claro. Entonces, bajo impuestos acá, pero subo impuestos acá, pues mejor quedémonos igual, igual no nos estaba yendo tan mal. La inflación de los últimos años ha golpeado a las familias en todo el mundo, encima de un ciclo en el que la economía global se ha hecho insuficiente y no está generando los ingresos ni las oportunidades que las naciones esperan y necesitan. La historia nos recuerda que cuando la economía no alcanza, los países se van a la guerra. ¿Cómo salimos de este ciclo, doctor Salinas? Creo que una mucho mayor conciencia de la importancia de la inflación. Hay el argumento económico que la inflación distorsiona los precios relativos, etcétera, etcétera. Pero creo que hay un punto moral muy importante. O sea, la unidad de cuenta es un reflejo de mi trabajo, de mi sudor, de mi sangre, de mi lágrima, y no es posible que un burócrata después llegue que una inflación del 5% no es tan mala o del 10%. Bueno, ya vemos los casos de Venezuela, de lo que fue Argentina, de varios otros casos donde utilizan la inflación simplemente para erosionar el poder de compra y así financiar ese enorme despilfarro en el gasto. Yo creo que esto es un punto moral y la política monetaria debe asumir una posición de que lo mío, es mi derecho de propiedad. ¿Por qué me lo estás quitando a través de un proceso que no puedo controlar? ¿Qué debe hacer América Latina para acelerar su proceso de desarrollo en estos tiempos de crisis económica, volatilidad e incertidumbre? ¿Será elegir mejores gobernantes la primera tarea? Definitivamente. Es más, es una gran ventana de oportunidad para que los países que hoy están encariñados con el populismo autoritario revisen sus premisas y digan, vamos a poner en orden la casa, los cimientos de la casa, orden jurídico, derechos de propiedad, leyes sencillas para nuestro mundo complicado, una moneda estable. Parece que Argentina va por muy buen camino y vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía hay grandes retos ahí. Uruguay cambió de gobierno, pero por lo menos están dentro de una senda de cierta prudencia. Pero para otros países creo que es una oportunidad de poner esa casa en orden y de decir, nosotros tenemos que crecer a cuenta de nuestras propias reglas. Lo peor que podría pasar es que empiecen con reciprocidades y con represalias arancelarias, porque al único que están lastimando es al consumidor de su propio país. Ya. Queda claro que en tiempos de confusión y grandes desafíos son indispensables las voces que dan claridad a los hechos, racionalidad a los argumentos y rumbo a las políticas públicas que ofrecen soluciones de verdad. Hoy escuchamos una de esas voces. Doctor Salinas, muchas gracias por tu tiempo.